Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 46. Una vista diferente. Steven caminaba tranquilamente junto al lápiz mientras el viento del mar traía olor a sal y un poco de arena en el aire. Yo sostenía una caja caliente mientras ella observaba el camino sin mucho interés, como si todo en la tierra fuera un museo aburrido. Este es la pizza de pescado, es increíble la verdad, cuando te crezcas un estómago te lo recomiendo, dije con mi voz emocionada. Solo con Amatista podía hablar así de lo que me gustaba y ver si a ella también le gustaría, aunque no era gran misterio, porque le gustaba absolutamente todo. Lápiz observó la pizza con una mirada tan pensativa que parecía analizar si se trataba de un arma o una ofensa culinaria. Interesante, dijo, pero no. Se dio la vuelta con indiferencia, como si acabara de rechazar una propuesta diplomática, y se acercó a una zona llena de luces y sonidos estridentes. ¿Y eso qué es?, preguntó con curiosidad mientras señalaba con la mano. Ah, eso, dije colocándome a su lado. Esos son juegos recreativos. Sirven para que los niños, o personas que se aburren rápido, puedan divertirse de vez en cuando. Lápiz me miró, luego volvió a mirar los juegos. Después volvió a verme otra vez, pero ahora con dudas tan grandes que parecían presionar su cerebro. Pero, ¿no se supone que los humanos son frágiles?, preguntó. ¿Por qué se subirían a tanta altura? Es fácil, le respondí. Así como las gemas tienen sus naves para vagar por el espacio, nosotros tenemos protecciones de seguridad. Lápiz me miró con 3 gotas de sudor imaginario cayéndole por la sien. ¡Qué gran ejemplo!, dijo con un sarcasmo tan pesado que casi se podía recoger con pala. ¿Verdad que sí?, respondí con una mano en el pecho, orgulloso de mi explicación que ni yo entendía. Como sea, murmuró Lápiz mientras se acercaba a los carritos chocones. ¿Esto cómo funciona? Dame chance, dije mientras le pagaba al señor encargado, quien me hizo una seña de que podíamos usar 2 carros. Siempre tenemos que pagar, no en 3 de un solo, le expliqué como si estuviera firmando un tratado de comercio internacional. Ok, respondió sin importarle nada. Yo solo miré a todos lados, buscando con los ojos 2 carritos libres. Ambos nos subimos y mientras le explicaba cómo funcionaban, sentí instantáneamente el arrepentimiento corriendo por mis venas. Una mala sensación, como presentimiento de destrucción inminente. Pasó 1 hora. Una maldita hora en la que mi carro fue brutalmente chocado, destrozado emocional y físicamente, por una Lápiz que tenía una sonrisa tan intensa que combinaba felicidad con una pizca de locura descontrolada. Y ahí estaba yo, tambaleándome adentro del carrito, preguntándome quién diablos había tenido la brillante idea de enseñarle a una gema cómo embestir autos por diversión. Jamás volvería a subir a esa cosa. Eso dije con total indignación mientras miraba a Lápiz, quien parecía haber descargado toda su frustración conmigo durante la hora más dolorosa de mi vida. Ella solo resopló con calma y después empezó a reírse como si nada hubiera ocurrido, como si no hubiera destruido mi columna vertebral a base de choques constantes y salvajes. Después de esa experiencia traumática, caminamos durante un buen rato por toda Ciudad Playa. Hablamos con algunas personas, visitamos puestos, observamos detallitos humanos que parecían llamar su atención. Lápiz incluso conoció a Ronaldo, el autoproclamado héroe de la conspiración, y a su hermano, a quien ella consideró completamente normal, lo cual era un dato interesante si venía de ella. Más tarde nos encontramos sobrevolando el mar. Yo iba sujetado a su espalda mientras ella, con la calma más descarada posible, decidía ser mi avión personal. Le había dicho que podía usar sus poderes para volar mejor, pero ella insistió en que los cielos eran su territorio y que si no había nada que hacer, se convertiría en una avioneta improvisada. Algo en su tono sonó como orgullo mezclado con terquedad. Yo solo observaba las nubes nocturnas mientras la brisa golpeaba mi rostro. Se veían hermosas, casi tan limpias como la superficie del agua bajo nosotros. Lápiz me miró con una expresión tranquila mientras decía que sí, que era hermoso. Le respondí que no me mirara con esa cara, y ella fingió inocencia, como si ni siquiera supiera a qué me refería.
Terminé resoplando algo que ni siquiera sonó como palabra, y ambos terminamos riendo. Luego apoyé mi mente en la sensación de su hombro mientras miraba la costa alejándose poco a poco. Le pregunté a dónde íbamos exactamente, porque la distancia ya no era normal ni accidental. Ella respondió que íbamos a un lugar y que solo quería comprobar algo, sin dar más detalles. Acepté con la misma calma con la que un prisionero acepta su destino, y volví a mirar el cielo nocturno. Era hermoso, eso era innegable. Sin embargo, no pude evitar pensar en el cúmulo y en todo lo que se acercaba a nosotros. Necesitaba entrenar más, mejorar más, ser más. Si no lo hacía, ese horror bajo la tierra dejaría de ser solo un miedo en mi cabeza y pasaría a ser la peor realidad imaginable. Miré al lápiz otra vez. Parecía perdida en sus pensamientos, hasta que su expresión cambió repentinamente al ver una torre a lo lejos. Señaló con emoción contenida y dijo que era ahí. Antes de que pudiera prepararme o respirar, bajó con velocidad como si fuéramos un misil cayendo hacia la tierra. Le grité que avisara, aferrándome con todas mis fuerzas para evitar caer como una piedra. Llegamos a tierra firme con un golpe seco, pero sin daño alguno. Reconocí la zona al instante. Era un lugar que cualquiera de nosotros hubiera identificado, y el aire se sintió más pesado al tocar el suelo. Estábamos en un sitio conocido, y sin duda, no habíamos llegado allí por casualidad. La distorsión galáctica se extendía frente a nosotros como una colección infinita de espejos vivos. Lápiz me bajó con cuidado, aunque todavía parecía emocionada al mirar los portales que flotaban alrededor como si fueran milagros suspendidos en el aire. Dijo que era increíble, y yo admití que ya había venido antes, pero sí, era hermoso. Tomé un pedacito de portal que brillaba como cristal líquido y lo lancé hacia el cielo para verlo caer. Luego, por puro impulso, lo arrojé al mar. Justo en ese momento un pez saltó, chocó con el fragmento y de inmediato fue devorado por un tiburón. Me encogí de hombros, solo atiné a murmurar un "uy" sincero y a lamentarme un poco por el pobre animal que había condenado accidentalmente. Lápiz no pareció inmutarse por el destino del pez ni del tiburón. En su lugar comenzó a manipular el agua como si hubiera olvidado que yo estaba justo ahí. El agua se levantó bajo mis pies y pegué un salto con un insulto al aire, llevándome una mano al pecho. Aún me dolía haber matado un pez sin querer, así que no estaba preparado para ser ahogado sin previo aviso. Ella pidió perdón sin una gota de culpa, como si solo hubiera estornudado cerca de mí. Decidí flotar con mi poder para evitar mojarme. Ni loco me iba a sumergir por accidente 2 veces en menos de un minuto. Le pregunté qué quería hacer. Ella respondió que quería recordar. Su voz sonó tan sincera que el agua del lugar comenzó a moverse sola, moldeándose como arcilla líquida hasta formar un paisaje. Me quedé en silencio. Sabía que un día ocurriría algo así, pero no creí que sería tan pronto. Lápiz me miró con una sonrisa suave mientras decía que yo le había dado algo que nunca había tenido en la Tierra: felicidad. Dijo que le contaba todo sobre mí, mis gustos, lo que me molestaba, que la había ayudado a mejorar. Suspiró. Agradeció todo lo que había hecho por ella, para que pudiera ser una mejor gema. Luego me miró directamente y preguntó si creía que era alguien bueno. Respondí con total seguridad que sí. Ella sonrió como si lo hubiera esperado, pero algo en su mirada se quebró un poco mientras el agua revelaba una imagen. Era ella, terraformando un planeta para el planeta madre. Lo dijo con una voz cargada de culpa, como si cada palabra pesara toneladas. Yo observé sin decir nada, con las manos metidas en mi chaqueta, como si el silencio fuera la única reacción correcta. Lápiz siguió hablando. Dijo que me viera bien, que ella era quien había destruido la vida que ahora yo respetaba y protegía. Otra imagen de agua apareció, mostrando a una Lápiz feliz, casi radiante, mientras destruía tierras, mares y criaturas sin pensar en nada más que en cumplir con su trabajo. Ella evitó mirarme directamente, aunque noté cómo lo intentaba desde el rabillo del ojo, quizá temiendo mi reacción. Suspiró. Dijo que no era una santa. Recordó su tiempo atrapada en el espejo y confesó que lo había sentido como un castigo justo, como si lo hubiera merecido. Contó que llegó a imaginar que el planeta madre habría cambiado con los milenios, pero que estaba equivocada. Eran incluso peores. Entonces el agua dejó de moverse. Las imágenes se apagaron como si alguien cerrara los ojos del océano. Todo quedó en silencio en la distorsión galáctica, como si el universo hubiera decidido guardar respeto ante la confesión de Lápiz. Y por un momento, ninguno de los dos dijo nada, porque había recuerdos que solo podían entenderse en silencio.
¿Sabes, lápiz? Dije mientras flotaba lentamente hacia ella. Mis pies apenas tocaban el aire, como si el viento me llevara directo a su lado. Desde el principio sabía que eras una gema que sufrió mucho. Ella me miró con los ojos llorosos, pero no dijo ni una palabra. Caí al suelo suavemente y caminé hacia ella. Tal vez todo lo que te pasó fue un castigo por lo que hiciste antes. Quizás, en cierta forma, lo merecías. Lápiz bajó la mirada, como si la palabra castigo la hubiera atravesado. Entonces levanté una ceja y añadí, pero dime algo, ¿sirvió de algo? Ella asintió mientras los recuerdos creados por el agua se movían a nuestro alrededor como si fueran fantasma. Vio su pasado. Feliz destruyendo mundos para el imperio, el mismo imperio que luego la abandonó, los suyos encerrándola como si fuera basura, usándola como una herramienta sin pensamiento ni valor. Vio cómo las diamantes habían barrido con todo, destruyendo gemas que alguna vez habían sido sus compañeras. Vio siglos de dolor, castigo, esclavitud silenciosa. Y después, irónicamente, recordó el momento en que una rebelde la rescató solo para dejarla atrapada en un espejo. Una prisión, sí, pero al menos ahí la trataron como algo más que una máquina. Lápiz cayó al suelo llorando con las manos en el piso. Sus ilusiones se volvieron borrosas porque las lágrimas eran demasiadas. El océano respondía, moviéndose brusco como si compartiera su emoción. Lápiz, dije mirando al cielo como si buscara a mi yo de antes, todo lo que hiciste, bueno y malo, te construyó hasta hoy. Cada decisión es un ladrillo. Cada cosa que hiciste, incluso las terribles, te trajo hasta aquí, donde ya no eres esa gema de pasado. Ella levantó el rostro lentamente, con los ojos abiertos y temblando. ¿Me perdonas por todo lo que he hecho? Preguntó, derramando lágrimas que parecían mareas enteras desbordándose. El agua del lugar reaccionó con un rugido profundo, como si el océano entero también esperara la respuesta. Claro que sí, lápiz, dije acercándome con una sonrisa sincera. Has cambiado. Y si tú no lo notas, deberías verte desde afuera. Créeme, te lo recomiendo. Extendí mi mano hacia ella. Eres diferente, lápiz. Puedes cambiar, y ya lo hiciste. Eso es algo indiscutible. Su mano tembló antes de tocar la mía, como si estuviera aprendiendo a creer en sí misma. Y cuando la sostuvo, el agua que antes rugía se volvió calma. ¿De verdad eres alguien de admirar, Steven Universe?, dijo Lápiz entre lágrimas, mirándome a los ojos como si su mundo entero estuviera justo ahí. Claro que sí, respondí mientras la abrazaba. No noté que un brillo suave empezaba a envolvernos a ambos, solo sentí su cuerpo temblar ligeramente cuando la rodeé con mis brazos. Steven seguía sin darse cuenta de esa luz, demasiado concentrado en consolarla con el calor de su abrazo. Lápiz sí lo notó, pero no le importó en lo absoluto. Su mirada se aferró a la mía y su sonrisa llorosa decía más que cualquier palabra. No me importa si es con Steven, pensó mientras las lágrimas ya no eran amargas sino dulces, llenas de alivio. Sin más, la luz terminó de envolvernos a los dos. La nueva persona no entendió al principio qué era. Solo supo que estaba abrazándose a sí misma mientras el océano bajo sus pies se calmaba como si rindiera tributo a su presencia. El mar no se inclinaba como a un rey, sino como a alguien amado, como si reconociera a su dueña y quisiera protegerla. La figura flotó lentamente, aún abrazada a sí misma, con los ojos cerrados. De su espalda surgieron alas líquidas, claras como la espuma del mar y firmes como el cristal. Apenas comenzó a volar sobre las olas, el agua se abría en su paso, como si celebrara su nacimiento. Era hermoso. Su cabello recordaba al de Lápiz, pero más largo, con puntas negras que brillaban como obsidiana mojada. Su piel era clara, como la de Steven, dándole una mezcla inocente y coqueta. Su cuerpo tenía una belleza extraña y humana, un equilibrio perfecto. Sus pantalones y el vestido de Lápiz se habían unido formando una prenda azul océano, y de sus ojos negros emanaba una calidez imposible de ignorar. La nueva fusión abrió los ojos poco a poco, sin comprender del todo, pero sintiendo la brisa salada, el poder, la libertad. Descendió hacia la distorsión galáctica y, al tocarse el rostro, notó lágrimas que caían con más fuerza cada segundo. Pero no eran de tristeza. Para nada. Eran lágrimas de felicidad pura. Ambas voces dentro de ella se reconocieron en un mismo latido, un mismo pensamiento. ¿Nos fusionamos?, dijo con sorpresa. ¿Y qué importa?, se respondió con una risa suave. ¿Quieres estar así?, preguntó con duda. Claro, digo, si tú quieres, claro está.
Hubo silencio, un silencio precioso, como el mar antes de una ola. Claro, respondió al fin, con seguridad. Y el océano celebró. Los mares, los delfines, cada criatura y cada corriente de aguas movieron en perfecta armonía. La fusión se volteó sorprendida, notando cómo sin querer moldeaba el océano según sus emociones. Increíble, se dijo a sí misma mientras observaba el agua responderle como si fuera parte de su cuerpo. Podía moverlo con una facilidad aún mayor que Lápiz, como si el mar la reconociera como algo más que una gemela del océano. ¿Por qué mi poder aumentó?, murmuró mientras sin querer invocaba agua de la nada, como si la creara en vez de controlarla. Miró con asombro la esfera líquida flotando entre sus manos y una sonrisa se dibujó en su rostro. Era agua pura, surgida de cero. Parece ser que tenemos un nuevo poder, dijo emocionada. Desde que se habían desahogado con Steven, o consigo misma, dependiendo de cómo lo quieras ver, ahora se sentía más libre. Más viva. Más ella. O más ellas. Sinceramente, ya era confuso hablar en plural, así que la fusión decidió pensar en una solamente con dos ideas. ¡Qué lista era! Pero antes de experimentar, mi nombre, dijo con emoción repentina. Steven siempre nombraba sus fusiones, así que ella, siendo la primera Lápiz en fusionarse, o eso creía, debía tener el suyo. Se rascó la cabeza con ese gesto tan característico de Steven mientras miraba el mar como si buscara inspiración. Steven, Lápiz, Stella. Sí, eso es. ¿Qué dijiste?, preguntó a la nada, respondiéndose ella misma. Stella. Stella. Me gusta Stella. Me gusta el nombre. Y así, la fusión ahora llamada Stella extendió sus alas líquidas y comenzó a surcar el mar. No estaba entrenando, solo explorando por curiosidad. Si querían entrenar luego, podrían volver a formar a Stella. Por ahora, era un momento de descubrimiento. Mientras sobrevolaban en armonía sobre las olas, Stella vio algo en las profundidades. ¿Vamos? Claro que sí. Rápidamente se formó una burbuja alrededor de su cabeza y se lanzó al océano. Avanzaba como una mezcla rara entre nadar y volar, moviéndose a toda velocidad mientras pasaba junto a corales, peces de colores y algas, una de las cuales terminó metiéndose en su boca. ¡Qué asco!, se quejó mientras escupía. Espera. ¿Cómo carajos se nos metió algo a la boca si tengo una burbuja? Ni puta idea, se respondió ella misma mientras decidía ignorar aquel detalle estúpidamente curioso. Siguió nadando y explorando, disfrutando del mar como si fuera parte de su cuerpo. Claro, solo podía ver una gota comparada con el océano entero. Pero era un inicio. Un hermoso inicio. Mientras volaba de regreso a la playa, Stella no podía ocultar la sonrisa que se dibujaba en su rostro. Jamás imaginó que fusionarse terminaría así, tan liberador, tan perfecto. Lápiz lo había esperado desde hace mucho y Steven siempre encontraba la manera de convertir lo imposible en algo hermoso. Se quedó flotando en el aire, sin alas, solo suspendida como si la brisa la sostuviera. Las alas eran parte del poder de Steven, y aún así sentía que podía quedarse ahí por horas. Alzó la mirada y se dio cuenta de que era prácticamente de madrugada. El mar brillaba con tonos fríos y el cielo parecía un lienzo a medio pintar. Descendió con tranquilidad hacia la casa, emocionada, ya queriendo contarles a las chicas cómo había sido todo. Buscó las llaves en uno de los bolsillos sin dejar de sonreír, pero no notó el destello súbito del portal activándose a sus espaldas. Cuando abrió la puerta, la sonrisa se borró. Una sensación pesada, casi triste, llenaba toda la sala. Era como si la casa entera no respirara. ¿Qué?, murmuró Stella completamente confundida. 3 gemas estaban frente a ella, exhaustas, sucias, y con una expresión extraña entre derrota y urgencia. La miraron como si no supieran si debían alegrarse o preocuparse más. Sorpresa, dijo sin saber qué hacer ni cómo presentarse. No recibió ninguna sonrisa. Garnet la observaba con seriedad, demasiado seria incluso para Garnet. Jasper escapó y se llevó a Peridot, dijo con un tono tan seco que pareció congelar el aire. Stella no necesitó más explicación. En un destello intenso, su cuerpo se separó en 2 formas, regresando a Steven y Lápiz. La sorpresa desapareció por completo del rostro del chico. Cuéntenme todo, dijo Steven con una gravedad que contrastaba con la dulzura de siempre. Lápiz lo miró en silencio, pero no despegó los ojos de Garnet. Algo en su mirada ardía. Capítulo 47.
La suerte que tengo. Entonces, déjenme ver si entendí. ¿Tenemos a una Jasper absolutamente loca que no las atacó y que solo se llevó a Peridot? Sí, respondió Perla mientras anotaba en una pizarra, como si estuviera diseñando un plan militar y no una explicación totalmente preocupante. También pudimos investigar un poco sobre algo llamado Cluster, o eso dijo antes de ser pufeada. Así es, añadió Amatista, cruzándose de brazos como si la palabra no le importara nada. Parecería que le tiene bastante miedo, yo digo, a mí me vale verga. Perla la miró con una decepción silenciosa digna de una madre que ve a su hijo comerse tierra en público, pero Amatista ni se inmutó. Le valía 3 madres y quizá un postre extra. Para mí que eso es súper importante. Yo digo que deberíamos investigar en algo, o en alguien, comentó Steven, dejando caer la frase con cierta preocupación. Todos se quedaron callados, como si el aire se congelara justo antes de una revelación. Hay un lugar, dijo Garnet con calma, mirando a todos. ¿Cuál? Preguntamos todos al mismo tiempo. La base lunar. ¿Qué? Gritaron Amatista y Perla al unísono. A Steven y Lápiz les daba igual, y más a la última, que en ese momento estaba demasiado ocupada jugando Minecraft tratando de que su gato virtual no se muriera. El gato parecía tener un instinto suicida, empeñado en dormir en la cama de Lápiz sin su permiso. Concentradísima, movía el control con la precisión de una cirujana frustrada. Steven solo suspiró, observando cómo Lápiz jugaba. Él mismo le había comprado otro teléfono después de que el viejo quedara inundado de imágenes de violín y cadenas de buenos días que enviaba a desconocidos en Discord. Negando con la cabeza, volvió a mirar a las chicas, quienes ahora lo veían como si él tuviera los números ganadores de la lotería estampados en la frente. ¿Qué? Preguntó Steven confuso. ¿Crees que puedas traer a León? Necesitamos saber si puede ir a la luna. Steven miró hacia la cama de León, donde siempre estaba durmiendo, pero la cama estaba vacía. ¿Ustedes qué creen? Dijo con un sarcasmo tan seco que casi crujió al salir. Las 3 suspiraron al mismo tiempo, como si ya hubieran perdido la esperanza antes de empezar. Bueno, dijo Steven mientras iba hacia su cama, con la voz apagada y un par de ojeras que parecían tatuadas. Ahí se ven, realmente necesito dormir. Buenas noches, dijeron los 3. Lápiz solo caminó detrás de él, sin quitar la vista de su teléfono, con el Minecraft aún abierto. Ambos dormirían, bueno, Steven dormiría. Lápiz estaría peleando con su gato virtual, tratando de impedir su muerte por estupidez felina. A la mañana siguiente, Steven abrió los ojos con la pesadez de alguien que no descansó nada, notando que tenía una pata en la cara. La quitó con una resignación absoluta y se levantó para empezar su rutina matutina. Entrenar. Comer. Bañarse. Una rutina totalmente seria. Luego de esa rutina exageradamente exhaustiva, Steven salió de su habitación del templo. Sí, del templo, la habitación de su madre, pero ya no diremos eso porque suena como si Rose aún estuviera viva en algún lugar del ático, así que simplemente será el templo. Aún con el traje de entrenamiento, Steven miró hacia donde normalmente dormía León y su cara se volvió completamente seca. León estaba acostado, muy tranquilo, con una pieza de Peridot entre sus patas, como si fuera un trofeo. Steven no tenía idea de cómo la consiguió y sinceramente tampoco quería saber. ¿De dónde? No quiero saber. ¿Quieres pizza? Compré una para ti, dijo, sacando una pizza del congelador y metiéndola al microondas. León rugió suavemente y se acomodó a su lado, como si hubieran tenido una conversación intelectual. Eres bien guapo, hijo de tu madre. ¿Quién es el guapo? Tú lo eres, dijo Steven mientras lo acariciaba. León, completamente indiferente, aceptaba las caricias como el rey que era. Así estuvieron, hasta que Steven le dio la pizza. Luego de comerla, León lo miró fijamente. ¿Qué? Preguntó Steven, confundido. Rugido de león macho. Dios mío, creo que me va a dar algo escribiendo esta wea. Ruar, dijo León. ¿Quieres qué? No te entiendo, mamón. Ruar. ¿Qué? León se agachó. ¿Qué? Ruar. ¿Me subo? Ruar, afirmativo. Ruar, hijo de tu puta madre, súbete, pensó Steven mientras se acomodaba arriba. Apenas se sentó, León salió disparado, casi lanzándolo por los aires. Carajo, León, con cuidado que soy actor.
Steven, encima de León, caminaba por los mares como si fuera Moisés abriendo el océano a puro rugido rosado. Carajo, y no te puedo preguntar a dónde vamos, porque solo me dirás Ruar. Ruar, dijo León, seco, sin emoción alguna. ¿Ves? No puedo tener una conversación seria contigo, dije cruzándome de brazos. Justo después, un salto inesperado hizo que me aferrara a su melena como si fuera una vida extra en un juego. León seguía corriendo por el agua sin teleportarse, y yo no tenía idea del por qué. Entonces, mi teléfono sonó. ¿Eh? Dije con dudas, sacándolo como pude mientras esquivaba salpicones y sol. Contesté sin ver el contacto. Hola. Hola Steven. Respondió Connie, con energía, casi como si estuviera haciendo ejercicio. Hola, Connie, dije mientras esquivaba un ave que parecía buscar venganza personal. La desgraciada se lanzó varias veces contra mí. Ave de mierda, gruñí, lanzándole una piedra que había guardado en León. El pájaro me miró por última vez, indignado, y se fue volando como si me guardara rencor. ¿Qué pasa? Preguntó Connie desde el teléfono, preocupada por mis ruidos de batalla. Nada, dije mirando con sospecha, vigilando que el pajarraco no regresara. Solo, no sé, ¿sabes? León me está llevando al One Piece o yo qué sé. ¿One qué? Dijo Connie totalmente confundida. Referencias, Connie. Referencias, dije con orgullo absurdo. Bueno, espero que esas referencias te ayuden en lo que sea que estés haciendo, respondió, sin comprender nada. Así, dije recordando algo como si mi cerebro fuera una computadora con retraso. ¿Cómo te va en tu viaje a Estados Unidos? Levanté una ceja curiosa mientras el mar parecía aplaudir alrededor. Vamos bien. Estar de intercambio es genial, nunca había pensado en las tantas oportunidades que perdí por mi timidez. Me encantó escuchar eso, dije sincero y alegre. Steven apoyó a Connie muchísimo, animándola a dejar la timidez atrás. Eso la llevó a tener grandes amigos y muchas oportunidades. Conocimiento es poder, dicen los sabios, o internet, no sé. Espero que te vaya bien en lo que sea que León te lleve. Yo me tengo que ir, ahora tengo cálculo. ¿A cálculo? Dije casi con un signo de interrogación en la frente. Voy avanzada, respondió feliz. Ah, ok, dije con cara de chiví invisible. Bueno, cuídate. Te quiero, dijo Connie antes de colgar de golpe. Ni me dejó despedirme, murmuré, mientras le mandaba mensaje a su papá y a Lápiz, que era la única gema con número telefónico. Sí, la única que tenía teléfono. Y también cientos de imágenes de violines y buenos días. Pero eso es otra historia. A lo lejos distinguí una isla que aparentaba tener cierta belleza, aunque solo era apariencia. Estaba casi destruida, como si hubiera sido masticada por un huracán y escupida después. Solté un susurro incrédulo mientras miraba a León, el cual solo respondió con un simple asentimiento. Me quejé mentalmente por no haber traído a las demás y, sin perder tiempo, empecé a mandar mensajes desesperados. Apenas aterrizamos, me bajé de León, pero él abrió un portal y desapareció como si no tuviera responsabilidad alguna en mi supervivencia. Alcancé a insultarlo en mi cabeza, pero una explosión interrumpió mi intento de maldecirlo verbalmente. Me puse en guardia, floté hacia los cielos para evitar cualquier ataque sorpresa y, cuando alcancé algo de altitud, me quedé petrificado. Jasper estaba delante de mí con la gema de Peridot y otras dos en burbujas. Alzó la mirada, me observó con una sonrisa desagradable y, sin dudarlo, rompió la burbuja de Peridot, obligándola a abrir los ojos con terror. Me lancé para impedir lo que fuera que pretendía hacer, pero ya era tarde. La gema de Peridot comenzó a brillar para formar su cuerpo, pero Jasper saltó dentro de la luz, mezclándose con ella hasta formar una sola. Por un instante vi a Peridot intentando escapar, pero la luz la absorbió por completo. Un golpe aplastante impactó en mi estómago. Escupí sangre como si mi cuerpo hubiera decidido dejar de colaborar conmigo. Salí volando mientras insultaba al león que me había traído. Curé la herida escupiéndome encima, aunque el dolor permaneció como si alguien me hubiera atravesado con una tapa de alcantarilla caliente. Levanté la vista y el miedo me heló la sangre. Frente a mí se erguía una fusión gigantesca, al menos 15 metros de altura, mirándome con soberbia. Su voz retumbó acusándome como si fuera Rose Cuarzo, y anunció mi muerte con una seguridad tan absurda como su existencia.
Solo pude responder con un sincero y respetuoso mierda mientras invocaba mi escudo. Apenas pude esquivar el siguiente ataque, pues venía a una velocidad que solo podría describir como injusta. Salté para flotar, pero algo se lanzó sobre mí desde arriba. Dejé de volar, invoqué mi escudo y recibí un golpe que me estampó contra el suelo con un estruendo ensordecedor. Una nube de humo cubrió el impacto. La fusión sonreía con malicia, pero de repente su expresión cambió. Se habló a sí misma, discutiendo. Una voz exigía silencio, otra suplicaba no querer fusionarse. Su cara se deformaba como si intentara dividirse sin éxito. Una parte lloraba, la otra sonreía con locura, alimentada por una obsesión antigua y retorcida. Me escondí entre los árboles mientras la fusión se peleaba consigo misma. Aproveché para ponerme más saliva sanadora, murmurando que mi suerte era una auténtica basura. La fusión amenazó a Peridot, jurando que al volver al planeta madre solicitaría su cosecha por defectuosa. Luego rompió en carcajadas maníacas que reverberaron en toda la isla. Comenté en voz baja que estaba perdiendo la cabeza, aunque no sé si hablaba de ella o de mí mismo. Finalmente decidió que, si la otra gema era inútil, ella merecía un nombre propio. Descartó ideas con soberbia infantil hasta elegir uno que gritó con entusiasmo absurdo. Se autoproclamó Críscola, lo repitió con orgullo y, apenas invocó su casco, comenzó a destruir aún más la isla. Yo me pregunté si mi mala suerte podía empeorar y recibí la respuesta en el mismo instante en que su voz resonó encontrándome. Me gritó que me había encontrado. Respondí con la palabra más realista que existía en la situación. Mierda. Capítulo 48. Ayúdame. Steven intentó esquivar el primer golpe, pero no alcanzó a evitar el siguiente, el cual impactó directo contra su casco. Sintió cómo la vibración le sacudía el cráneo y, en un instante, escupió una gran cantidad de sangre mientras salía volando sin control. Pensó que todo era una completa estupidez, aunque no tuvo tiempo para reflexionar nada, porque terminó estrellándose contra el agua. Soltó un insulto antes de sumergirse, y mientras el líquido helado lo envolvía, abrió los ojos solo para encontrar una visión borrosa que lo llenó de pánico. Una figura gigantesca se movía bajo la superficie, deformada por la refracción, pero aún así completamente amenazante. Le dio igual si aquello era ridículo, porque en cuanto pudo reaccionar, nadó con la ayuda de su poder para flotar y, aunque quería salir del mar, esa fusión monstruosa lo seguía como si fuera un perro persiguiendo gatos. La forma grotesca parecía casi emocionada por cazarlo. Pensó rápido, necesitaba poner los pies en tierra firme, aunque fuera el fondo marino. Se acomodó como pudo, clavando los talones contra la arena, y canalizó toda la fuerza posible en sus piernas. De inmediato corrió hacia la fusión, que abrió los ojos sorprendida al ver semejante locura. Sin embargo, en lugar de prepararse para recibir un golpe en la mandíbula, abrió la boca como si estuviera esperando algo. A Steven no le pudo importar menos lo que intentaba. Invocó su escudo justo un segundo antes del impacto y, en ese instante crítico, expandió a su alrededor una burbuja de protección repleta de picos. El choque generó un doloroso estallido contra la fusión, que soltó un gruñido desgarrador. Entre la sangre y las fracturas, Steven vio claramente cómo su rostro se deformaba entre dos expresiones distintas: Peridot y Jasper. Era evidente que Peridot no quería seguir siendo parte de esa unión. No tuvo oportunidad de pensar demasiado, porque tuvo que esquivar un golpe inmediato. Se impulsó hacia arriba, cayendo sobre la mano de la criatura, y comenzó a correr por su brazo enorme como si estuviera en una autopista viva. Al levantar la vista, notó cómo aquella loca fusión intentaba aplastarlo con un cabezazo usando el casco. Invocó nuevamente su escudo, le añadió púas y lo lanzó directo al ojo. La criatura giró la cabeza por reflejo, desviando por poco el ataque, pero aún así logró golpearlo con suficiente fuerza para hacerlo sentir que el mundo giraba otra vez. Steven soltó un gruñido ahogado y sintió como su cuerpo temblaba de rabia. Jasper maldijo a Rose Cuarzo con un grito ahogado justo cuando, de manera repentina, una infinidad de piedras comenzó a flotar a su alrededor. Pensó en lo absurdo de la escena justo antes de gritar una grosería, porque esas mismas rocas, cargadas de hierro, cayeron sobre él como una lluvia asesina. El impacto levantó una nube de polvo tan espesa que incluso la fusión se detuvo, sorprendida. Aquello no era un ataque común. Las piedras vibraban, gravitaban, parecían obedecer a una fuerza oculta.
La fusión carcajeó ante la visión, encantada con el espectáculo, y con un entusiasmo casi infantil afirmó lo increíble que era su propio poder mientras seguía lanzándole más y más rocas. Dijo entre risas que Peridot no era tan inútil como había creído, y aquella burla solo provocó que Steven apretara los dientes con rabia. Desde abajo, Steven resistía el bombardeo, tanqueando como podía, sintiendo cómo la piel se abría, cómo la sangre empezaba a correrle por el rostro y el pecho. Era un dolor peor que enfrentar a su Gilite, quizá peor que cualquier golpe que hubiera recibido antes. Pensó, casi desesperado, que si tan solo tuviera con quien fusionar la violencia disminuiría, pero de inmediato lo rechazó. No quería depender de nadie. No ahora. Necesitaba fuerza, poder, algo nacido de sí mismo. Su gema comenzó a brillar con una luz rugiente, tan intensa que parecía desgarrar la tormenta de piedras. Era la ira. Era la desesperación. Era la responsabilidad de cargar con un planeta entero sobre los hombros. Cada sentimiento oculto, cada colapso, cada lágrima guardada a lo largo del tiempo se concentraba ahora como un rugido en su interior. Gritó que no moriría, que su cuerpo podía romperse hasta quedar reducido a polvo, pero si su gema sobrevivía, aunque fuera un fragmento diminuto, él seguiría luchando. Juró salvaguardar todo lo que pudiera, juró proteger aquel planeta estúpido al que terminó llamando hogar. La fusión, perdida en su locura, no escuchó nada de eso. La gema de Steven brilló más fuerte, y sus manos se cubrieron de un tono rosa que él ni siquiera notó, porque estaba tan absorto que se olvidó de sí mismo. Sin darse cuenta, aquel poder reprimido durante tanto tiempo ahora se liberaba. Su cuerpo completo se tornó rosado y, con un impulso brutal de energía, las piedras que aún flotaban en el aire cayeron hechas polvo. La fusión, que antes reía con demencia, ahora lo miraba con los ojos completamente abiertos, confundida. Preguntó qué era eso, aunque la respuesta estaba frente a ella. Era Steven, no del todo. El tono rosado, la gema misma, manifestada en un tono rosado puro. Y en sus ojos se reflejaban formas cambiantes. Cuadrado, triángulo, diamante, todas fragmentándose hasta terminar en una forma redonda, firme, imperfecta y real. Steven escupió sangre, se untó saliva en las heridas visibles intentando sellarlas como podía y observó su propio cuerpo teñido de rosa. Preguntó si había llegado al punto, aunque no lo dijo para nadie en particular. Parecía haber despertado antes de lo necesario, y no parecía asustado. Sentía la presencia de esa forma recorriéndolo, nutriéndolo, envolviéndolo con un poder nuevo que antes no era accesible. Era una fuerza tan extraña que parecía imposible de contener. La fusión lo miró ahora con furia. Él sonrió con una locura controlada, apenas sostenida por algo más que concentración. Agradeció a Jasper con una sonrisa irónica, admitiendo que nunca creyó llegar a este punto tan pronto. Creó una plataforma de energía rosada bajo sus pies y subió al aire. Allí quedaron, ambos frente a frente. Una voz desesperada se coló desde el interior de la fusión. Suplicaba ayuda. Era Peridot, rogando, llorando, sin poder separarse. Steven abrió los ojos sorprendido, pero antes de intervenir, Jasper la obligó a volver a unirse. La voz se apagó como si la hubieran sofocado a la fuerza. Steven susurró que la encerraría en una burbuja durante los próximos milenios. Su furia era fría, indignada, horrorizada de cómo Jasper usaba la fusión como un arma. Sin más titubeos, se lanzó hacia ella invocando 2 escudos. La fusión corrió también, con una sonrisa psicótica. Sus puños chocaron. 1, 2, 4, 5, 8, 10, 15, 90, 100 golpes. Una lluvia de puñetazos imposibles. Ambos recibían daño, ambos se hundían en la locura, pero Steven se adaptaba. Cada golpe le enseñaba algo nuevo de su fuerza, una fuerza absurda y desbordante. La fusión lo mandó volando con un impacto brutal, y se lanzó detrás de él como un meteorito humano. Steven creó un escudo bajo sus pies, usándolo como plataforma flotante, y observó su aproximación con una sonrisa aún más desequilibrada. Movió ambas manos y creó otra plataforma, lanzándola como proyectil. La fusión la esquivó sin darse cuenta de lo esencial. Steven no la había lanzado para golpearla, sino para impulsarse. Aprovechó ese instante. Voló hacia ella, con las manos cubiertas de una burbuja de espinas rosadas que vibraban como una sierra viva, dispuesto a atravesar cualquier obstáculo. La fusión lanzó un golpe bestial que impactó directo en el rostro de Steven.
El impacto lo sacudió entero y lo hizo tambalear, pero antes de que la fusión pudiera siquiera celebrar, el brazo de Steven se estiró de golpe como un látigo rosado, alargándose más de lo normal y devolviendo el ataque con un puñetazo tan brutal que la cara de la fusión vibró al impacto, escupiendo saliva con violencia. Ambos retrocedieron, uno escupiendo sangre, el otro jadeando con la mandíbula temblando. La fusión sonrió como si hubiera encontrado algo exquisito en todo ese caos. Sus palabras sonaron entrecortadas, llenas de cansancio, pero cargadas con un odio que hervía. Parecía haber descubierto algo. Aseguró que ya entendía cómo Steven había destruido a su diamante, o mejor dicho, a su diamante. Había rencor puro en cada palabra, como un veneno que llevaba años acumulándose. Steven no respondió. Permaneció inmóvil, escuchando el zumbido de poder corriendo dentro de él, como si una corriente eléctrica rosa lo recorriera. Quería sentir cada fibra de esa energía, cada burbuja de fuerza desconocida. Quería dominarla, entrenarla, moldearla. Sus ojos se cerraron lentamente, respirando con calma, con la intención de absorber todo aquello antes de perder el control. Pero en ese instante, la fusión levantó una mano, como si pronunciara un mandato silencioso. A su alrededor, aparecieron las topacio que Steven había visto antes, encerradas aún dentro de las burbujas. 2 gemas que apenas recordaba, que apenas reconocía. Sus ojos se entrecerraron, confundido. No tuvo tiempo ni de formular una pregunta. Las burbujas explotaron de golpe, liberando a las gemas con una violencia que desató destellos de luz en el aire. La fusión las atrapó con un agarre que no parecía físico, sino sofocante, y en un parpadeo otra luz aún más intensa envolvió a la fusión entera. Steven lanzó un insulto sin poder contenerse y envió una lluvia de púas rosadas hacia la luz, pero no sirvió de nada. La luz creció, y creció, y creció más, haciéndose gigantesca, tan brillante que Steven tuvo que cubrirse los ojos con el antebrazo. Un golpe de terror lo atravesó el cuerpo cuando escuchó aquella risa. Una risa completamente desquiciada. Ja, 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 ja. La voz resonó con un orgullo monstruoso. Declaró con júbilo que era poderosa, como si la simple idea la excitara. La luz se disolvió, y ahí estaba ella. Una fusión de 4 gemas, deformada, enorme, saturada de manchas de corrupción que se extendían por sus brazos, piernas y rostro como una enfermedad devorando su cordura. Era grotesca. Era abrumadora. Y 3 de esas gemas estaban obligadas a ser parcas masa. Steven miró con los ojos abiertos como platos, incapaz de comprender del todo lo que tenía enfrente. Y entonces esa cosa habló. Su voz era de Jasper, era obvio que solo ella tenía control. Las otras estaban atrapadas, ahogadas dentro de la monstruosidad que ahora formaban. La fusión proclamó que Steven debía observarla, que debía ver el poder de su perfección. A su alrededor, rocas gigantescas comenzaron a ascender como si el aire hubiera adquirido gravedad invertida. Era un espectáculo aterrador. Steven alcanzó a soltar un puta madre, pero el insulto murió en su garganta cuando un montón de piedras cayó hacia él como meteoritos miniatura. Corrió a esquivarlas con puro pánico, rebotando, lanzándose, destruyéndolas a golpes cuando no tenía otra opción. Cada roca viajaba a una velocidad aún más brutal que antes. Cada impacto contra su escudo vibraba hasta sus huesos. Mientras fragmentaba piedras con su fuerza recién adquirida, su mente divagó en el caos. Pensó en el mensaje que había enviado antes. Pensó en Lápiz. Pensó en su padre. Pensó en todo lo que estaba dejando sin respuesta mientras su vida corría peligro en un océano lleno de locos y monstruos fusionados. Y aún así, siguió peleando. La perspectiva cambió hacia Lápiz, quien despertó con calma, como si nada en el mundo pudiera alterar su paz matutina. Miró a su lado, esperando ver a Steven hecho bola o completamente extendido como un cadáver cómodo. Pero la cama estaba vacía. Resopló, no especialmente sorprendida, aunque sí un poco molesta, y se levantó como si aún le pesaran los sueños. Caminó hacia el baño y se observó en el espejo con una seriedad ridícula, como si analizara su reflejo buscando respuestas existenciales. Intentó recordar qué hacía Steven a esa hora. Su mirada descendió al cepillo de dientes del chico. Lo tomó entre los dedos, fijando la vista en él como si fuera un artefacto sagrado, el secreto del conocimiento universal. Después de 3 segundos, su cerebro llegó a la conclusión más profunda. No sé qué mierda hago, murmuró, dejando el cepillo exactamente donde estaba. Salió del baño y subió de nuevo a la habitación, medio adormilada aún.
Su teléfono vibró. Toda la rareza del mundo se concentró en ese instante. Steven era prácticamente la única persona que tenía su número, o eso le había repetido 15 veces. Él mismo había dicho que no tenía sentido dárselo a alguien más porque nadie más le importaba tanto. Y ahora tenía un mensaje. Tomó el celular sin emoción, hasta que lo leyó. Me llegaron los Z. Si puedes ven a esta ubicación. La pantalla mostraba una dirección insana, perdida en medio del océano, justo cerca de la isla de las Sandías. Lápiz parpadeó una sola vez. Carajo, dijo de inmediato. Corrió por la casa, subiendo y bajando escaleras sin razón. Golpeó puertas con urgencia. Perla. Amatista. Garnet. Steven está en peligro. Silencio. Ni un ruido. Ni un movimiento. Ni una tos. Nada. El pánico le recorrió la espalda. Se preparó para arrancar puertas si era necesario, miró al suelo tratando de ver si desde la rendija podía entrar cuando notó una nota pegada perfectamente como si fuera una burla. Nos fuimos a una misión. Cuídense. Perla. Carajo, repitió con furia contenida. Corrió al portal, intentando usarlo para transportarse a la ubicación, presionando botones que ni entendía. No pasó nada. ¿Se rompió, no? Preguntó al aire, en voz plana, sin que nadie pudiera confirmarlo. Ya harta, salió disparando de la casa. Miró su teléfono, alzó la vista al mar, y sin perder tiempo colocó las manos en el agua, sintiendo como si el océano fuera una extensión de su propio cuerpo. Cerró los ojos, enfocándose. En cuanto sintió la dirección adecuada, su expresión se transformó en determinación absoluta. Invocó alas masivas de agua, que estallaron hacia atrás con fuerza, levantando espuma. Y sin pensarlo más, salió volando a toda velocidad, como si la velocidad misma dependiera de cuánto quería salvar a Steven. Ya voy, Steven, murmuró entre dientes, y aceleró incluso más. Minutos después, a lo lejos, vio lo que solo podía describir como un desastre natural con complejo de kaiju. Una figura gigantesca se movía entre restos de tierra y roca, distorsionada, grotesca. Y algo rosa se deslizaba entre las piedras, moviéndose como un rayo inquieto. ¿Y Steven? Preguntó, frunciendo el ceño mientras buscaba desesperadamente su figura. Lo descubriría un segundo después. Y su corazón se hundiría. Me llamo Steven, fusión de porquería. Eso gritó la voz rosada en el aire mientras una lluvia de púas se formaba alrededor de su cuerpo y salían disparadas contra la monstruosa fusión frente a él. ¿Steven? Se lo preguntó Lápiz totalmente confundida. Era rosa, gritaba como si fuera otra persona y le había dicho algo extraño a la fusión. ¿Por qué la llamaba así? Rose Cuarzo, te destrozaré. Ese tono, ese odio, esa forma de escupir el nombre no le dejaron ninguna duda. Lápiz estrechó la mirada y observó con más atención. Era Jasper, era Peridot y también dos gemas que no reconocía. Todas mezcladas a la fuerza. Tenía que ayudar a Steven. No había tiempo para pensar en otra cosa. Elevó el mar con un movimiento brusco de sus manos y lanzó enormes cadenas líquidas que envolvieron a la fusión, quien rugió con sorpresa. Esa súbita restricción la tomó fuera de guardia y la obligó a mirar frenética a los alrededores hasta encontrar a Lápiz. Tú, rebelde. Jasper escupió el insulto con furia mientras la fusión forcejeaba. Lápiz solo resopló y apretó aún más el amarre de agua. La criatura era enorme y fuerte, pero ella no iba a soltarla. Steven vio que no estaba solo y dejó escapar un suspiro antes de impulsarse en una estela rosada hacia la fusión. Jasper reaccionó con un bramido que hizo vibrar incluso el aire, su tamaño aumentó de golpe y una tormenta de rocas salió despedida contra Lápiz. Eso la obligó a soltar las cadenas para esquivar, perdiendo el control sobre la restricción. La fusión se liberó, destrozando el mar endurecido como si nada. Steven alcanzó a golpearla, pero la patada que recibió a cambios fue titánica. Además, la fuerza se multiplicaba con las 6 patas que la criatura tenía ahora. Steven salió disparado como un proyectil en la dirección de Lápiz, quien, desconcertada por su nueva forma pero aún así concentrada, logró atraparlo justo antes de caer ambos al mar. Antes de tocar el agua, Steven creó una burbuja que los protegió al hundirse. La fusión recuperó el control completo de sí misma, mientras Peridot y las Topacios intentaban separarse. Jasper no lo permitió. Rugió con una furia casi animal y obligó a las 3 a permanecer dentro de su control.
En el interior de la burbuja flotando bajo el agua, Steven se incorporó encima del lápiz, todavía jadeando. Ambos miraron hacia la superficie donde la fusión tenía un episodio de puro delirio, gritando sin sentido como si discutiera consigo misma. La criatura temblaba, se sacudía, reía y gruñía, atrapada entre sus propias mentes y el control de Jasper. Lápiz no sabía qué era peor. Steven transformado y gritando como Rose, o una fusión gigante que discutía consigo misma con voz múltiple. Solo supo una cosa con absoluta claridad. Esa pelea estaba lejos de terminar. ¿Qué? Lápiz se dio cuenta al fin de la apariencia de Steven. Lo observó con mayor detenimiento y notó que su cuerpo estaba cubierto por un brillo rosado. Su ropa estaba completamente destrozada, solo le quedaban los pantalones y apenas podía reconocerse la camiseta que alguna vez tuvo. ¿Qué pasa? Lápiz preguntó con urgencia. Jasper. Steven habló con furia contenida. Ella obligó a Pelirot y a 2 gemas a fusionarse. Las últimas 2 estaban corrompidas. Dijo esto mientras miraba fijamente a Lápiz, quien sostuvo su mirada sin pestañear. Hay que detenerlas. Podrían corromperse por completo. Además, necesitamos información sobre el clúster. Steven habló mientras observaba a la fusión en la superficie, una criatura gigantesca que lanzaba rocas en todas direcciones con manchas más oscuras extendiéndose por su piel. Lápiz guardó silencio. Su rostro no cambió, pero algo en sus ojos se volvió firme. Sin decir palabra alguna, extendió su mano hacia Steven. Él la miró, entendiendo perfectamente lo que deseaba hacer. ¿Segura? Steven tomó su mano con cautela, aunque sabía la respuesta. No quiero ver a alguien sufriendo de esa ciudad. La voz de Lápiz sonó firme, sin dudas. Ambos comenzaron a bailar. Sus movimientos fueron rápidos, elegantes y cargados de una fuerza emocional intensa. La combinación de furia, empatía y decisión hizo que la energía entre ambos creciera como un río desbordado. Cuando realizaron el último paso, una explosión de luz los envolvió. Sobre la isla, Jasper no tuvo tiempo de reaccionar. Un gigantesco puño compuesto de agua la golpeó de lleno en la mandíbula, enviándola a volar a gran distancia. La fusión monstruosa chilló de rabia antes de recuperar el equilibrio. ¿Qué demonios? Gruñó confundida mientras miraba hacia abajo. Una figura femenina flotaba con alas de agua. Su cuerpo era rosado, como Steven antes de fusionarse, pero con la elegancia acuática de Lápiz y una presencia que parecía dominar la tormenta. La fusión estaba en su máximo potencial. Nada la detenía. Su poder parecía romper sus propios límites. Rose Cuarzo. Jasper rugió con un odio visceral y se lanzó directamente hacia ella. La fusión de Steven y Lápiz solo sonrió. El nombre no le importaba. Ni el rugido. Ni el miedo. Ella solo era Estela. Fin del capítulo 48.